Paz y gozo, amados hermanos. Continuamos hoy con el capítulo 4 del estudio de Primera de Corintios que estamos realizando para la gloria de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias e inmediatamente nos vamos al capítulo 4. Con gozo estaremos leyendo la palabra. Recordando el capítulo anterior que nos enseña que no debemos ver ningún siervo particular del Señor como algún jefe espiritual del grupo. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando pues a los corintios. Prácticamente la enseñanza es cómo no se debe considerar a los siervos de Cristo, como ellos lo venían considerando. No debemos ver ningún siervo en particular, como ningún jefe del grupo. Una de las razones por las cuales ellos tenían divisiones que eran innecesarias era por comportarse así. Pablo afirma que todo lo que Dios tiene para la iglesia, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo le pertenece por derecho a toda la iglesia. Es lo que pudimos ver en el capítulo 21-22, en el versículo 21-22 del capítulo 3. Es importante que tengamos presente nosotros, los que estamos creciendo en la fe, en la madurez, en la sabiduría, que podamos aprender de lo que estaba sucediendo en la comunidad de Corintios, que posiblemente también podamos tener ese tipo de experiencias en nuestras congregaciones. Entendiendo esto y finalizando, pues, que ninguno se gloríe en los hombres, así comenzamos el capítulo 4 y lo empezamos con el versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 1 que comienza en el capítulo 4, recordando que la carta se lee corrida en un contexto completo, pero como estamos estudiando en esta oportunidad el capítulo 4, estamos en el versículo 1 y Pablo instruye, ¿verdad?, a cómo deben mirar a los siervos de Cristo. Si nos damos cuenta, en el capítulo anterior, prácticamente Pablo está enseñando cómo no deben considerar a los siervos de Cristo, porque lo que venían ellos haciendo causaba divisiones. Ahora, en el capítulo 4, Pablo instruye a cómo sí se debe mirar a los siervos de Cristo, y lo dice como los encargados de administrar los misterios de Dios. Y ya creo que pudimos ver en Efesios, en los capítulos pasados que lo estuvimos exponiendo, pudimos ver en el capítulo 3 de la epístola a los Efesios
que se habla del misterio, el misterio que se revela, que antes no estaba en conocimiento, como lo está ahora, como lo ahora es revelado. Si vamos al versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ese es el misterio del que habla en este versículo. En este versículo habla de ese misterio, y ese misterio es el Evangelio. El Evangelio que, en resumidas cuentas, es todo lo que Dios ha aclarado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba escondido o estaba secreto en el pasado, pero ahora ha sido revelado claramente en Jesucristo. Y ese es el misterio, pues, que Dios encarga a los siervos para que lo administren. Entonces, pasa a instruir, ¿verdad?, a los corintios a que todos somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué vemos? ¿Quiénes son los encargados de administrar los misterios? Los siervos, ¿verdad? ¿Qué deben demostrar los siervos? Ser fieles, porque como lo estuvimos viendo, también rendiremos cuentas. Y pues ese es uno de los requerimientos como encargados de estos misterios, que seamos fieles a aquel a quien rendiremos cuentas. Y es una enseñanza hermosa para todos aquellos que servimos, porque es uno de los del privilegio, de los honores que nos da el Señor. Nos ha hecho administradores de sus misterios, de su gracia, y Él nos está confiando como encargados de sus riquezas, y solo debemos ser fieles para que cuando rindamos cuentas mostremos toda nuestra fidelidad en nuestro trabajo. Por eso Pablo sabía que no era tan importante como lo vieran aquellos que les parecía locura lo que él enseñaba. Incluso él tampoco tenía mucho peso en la manera en que él mismo se evaluaba. Vamos al versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pablo tenía una conciencia donde él sabía o tenía claro que él no había hecho nada malo, pero él sabía que esa conciencia pues no era
no era perfecta. Sí, no era perfecta. La conciencia no es un instrumento perfecto. La conciencia puede estar endurecida o puede estar mal informada. Y eso lo sabía el apóstol Pablo. Eso lo sabía el apóstol Pablo. Por eso él decía que el Señor es quien me juzga. Por eso él decía, el Señor es quien me juzga. El que me juzga es el Señor. La única persona cuyo juicio siempre es correcto o absolutamente correcto, y créanme que es de suprema importancia, es el Señor. Y es un estándar que tenemos que tener todos aquellos que recibimos la misma enseñanza que el apóstol está transmitiendo a los corintios. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. O sea, prácticamente en conclusión, la exhortación era que no debían nombrarse a sí mismos jueces sobre todos los que son siervos de Cristo, a quienes el Señor envía, como era el caso de Pablo, porque ellos no lo veían, pues, que es lo que vamos a poder apreciar acá, no lo veían quizás, pues, con buenos ojos, vamos a ponerlo de esa manera. Y había un juicio sobre él. Y Pablo exhorta a que cada uno recibirá la alabanza que le corresponde. Que no se juzgue nada antes de tiempo, antes o hasta que el Señor venga. Dice que el Señor iluminará todo lo que está en la oscuridad y descubrirá las intenciones del corazón. ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Solo el Señor. Vemos que ese pensamiento es tan hermoso porque el juez final será mucho más alentador que quizás muchos jueces humanos. Y allí era donde estaban puestos los ojos del apóstol Pablo, y donde deben de estar nuestros ojos también. Por eso es que la palabra dice en Hebreos 12 que tengamos los puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Saber que Jesús es el juez es muy positivo. Es muy positivo en comparación a los jueces humanos que hoy día nos juzgan. Y eso lo conocía Pablo muy bien y lo entendía muy bien, que es lo que estamos pudiendo apreciar acá. Y es parte de lo que debemos reflexionar cada uno de nosotros. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Qué está colocando el apóstol como ejemplo? A Apolo y a su persona. ¿Y para qué lo hace? Para que pudiesen aprender, para que pudiesen copiar exactamente el patrón, vamos a decirlo así, como lo dicen algunas traducciones, que se les había dado. Para que aprendan a seguir una regla y no se jacten acerca de ninguno, de que uno es mejor que otro.
Y es muy importante tener en cuenta cuando estamos en congregación esa humildad que el apóstol insta a que crezcamos. Hay muchas personas en la iglesia o en la congregación o en los lugares de fe que son muy críticos. Incluso hay multitud de críticos. Pero ¿cuál es el peligro? Que muchos de ellos van más allá de lo que está escrito. Y nosotros tenemos un estándar, y ese estándar es la palabra de Dios. Hay muchas personas que son como abogados, o incluso traen pruebas, y muchas que algunos hasta se inventan. Eso es lo que llaman legalistas. Hay muchos que se aferran a enseñanzas de maestros y que por culpa de esas enseñanzas abominan a otros que no quizás están de acuerdo con tal enseñanza. Y por eso hay divisiones. Y una de las problemáticas que estaba sucediendo en Corintios era eso. Y eso pasa precisamente por ese punto donde ver a otra persona diferente como jefe espiritual, como mayor que otro, entendiendo que el Espíritu nos está diciendo que nadie es más que nadie, que todos somos iguales, que todo lo que realmente Dios ha dado o ha constituido pertenece a la iglesia. Entonces, imagínese cuando entendemos eso. Imagínense cuando sabemos que todos somos encargados de administrar los misterios de Dios. Todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Cristo. Imagínense cuando entendemos eso. Por eso es que en la actualidad, en muchos lugares hay como un paternalismo. Y se emite juicio sobre quién es digno de ser mejor jefe religioso, mejor maestro y quién no. Y muchos, cuando se llega a esos niveles, empiezan a ver a los demás como siervos inferiores, siervos mayores, y los categorizan. Y eso es una de las cosas en las cuales por la ignorancia o la inmadurez podemos caer incluso nosotros mismos, de las cuales por eso hoy estamos recibiendo esta enseñanza. Muchos entonces abominan a los demás por solamente aferrarse a enseñanzas de maestros y cada quien inclinado a su maestro, porque lo categorizan como un jefe religioso, de más sabiduría, de más revelación. Hay muchas personas que suelen ser como que más proféticos que otros, y cuando nos damos cuenta hay pretensiones que están muy cerca de usurparle el puesto a Dios, y por eso es que muchos se creen ungidos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Somos solo servidores. No hay absolutamente nadie más que otro. Hay un estándar que nos enseña para que no vayamos más allá de lo que está escrito. Y es hasta el versículo 6, es una gran enseñanza lo que nos está mostrando el Espíritu Santo. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis, y ojalá reinaréis.
para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, o al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y hasta aquí, hasta el versículo 10, estamos viendo que se trata un tema de arrogancia. Muchos de los corintios se creían mucho más que otros, y es lo que estamos pudiendo ver acá. Y aquí había un tema de autoridad por el tema de apóstol que ellos quizás no reconocían, porque el apóstol Pablo, pues quien fue constituido apóstol de los gentiles, como dice la escritura, no por hombre ni de hombre, en Gálatas, quizás los corintios tenían, por el tema de que uno era más que otro y las divisiones que habían, quizás no lo veían como un apóstol, porque quizás ellos tenían otros maestros que consideraban con mucha más sabiduría, o etc. Y por eso vemos que él está dando un ejemplo de sí mismo y también un ejemplo de aquellos, por lo menos como el caso de Apolo, que son también siervos de Cristo, son colaboradores. Y sí, se honraban por lo que Dios les había dado, por la fe, por su trabajo, por su colaboración, pero no había nadie más que otro. Todos eran labranza de Dios, edificio de Dios, miembros de un cuerpo. Entonces dice el versículo 10, por la causa de Cristo nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes seguir a Cristo significa que son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Y como lo dice el versículo 11, hasta ahora padecemos hambre y sed. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Qué les faltaba? Les faltaba ropa, la gente los maltrataba, no tenían un hogar fijo, tenían hambre, tenían sed. Acuérdense que nosotros pudimos ver en el capítulo 1, versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y es una buena enseñanza, porque por eso es que el apóstol acomodaba lo espiritual a lo espiritual, y era lo que él decía que el Espíritu revelaba. Entonces también pudimos ver que para Dios la sabiduría de este mundo, eso está en el capítulo 3, versículo 19, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces por eso vemos que el apóstol dice que ellos realmente estaban cediendo, dependiendo del poder de Dios, dependiendo totalmente del poder de Dios. Cuando vemos que había una arrogancia en el lugar, en los creyentes, en los hermanos, y eso era lamentable. Creo que si nosotros lo podemos apreciar desde acá, es lamentable, y es de lo que nos tenemos que cuidar también en nuestra congregación. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces vemos que no era para avergonzar los que les estaba dando esa exhortación o esa enseñanza, sino era como un consejo, era con un consejo como de padre a hijo. Ahora, de aquí vamos a tocar un tema que vamos a usarlo en el contexto, porque vemos que todo lo que el apóstol está transmitiendo es, él lo está hablando como a sus hijos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando un padre ama a su hijo, quiere verlo crecer, quiere verlo madurar. Y ese era el punto en el que el apóstol enfatizaba. Él no les estaba dando una enseñanza más, sino les estaba hablando con el corazón, con amor. Y es lo que vamos a ver a partir del versículo 15. Vamos a leer. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y ese versículo lo voy a leer en otra traducción. Y en otra traducción dice así: en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores. En otras traducciones pueden ser maestros, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Este versículo es un poquito controversial porque este versículo también lo usan para el tema de la paternidad espiritual, que no voy a abordar ese tema acá. Pero este versículo lo usan para apoyar esa enseñanza de paternidad espiritual dentro de las congregaciones, y es un tema que luego vamos a tratar. Pero el contexto del versículo se trata, acuérdense, de que el apóstol les venía enseñando que ellos no debían ser arrogantes, que aún ellos mismos, quienes tenían la autoridad dada por el Señor Jesús, se comportaban humildemente para que ellos recibieran la sabiduría. Y les dio testimonio de muchas cosas que estaban sucediendo con ellos, para que ellos mismos reflexionaran y maduraran. Porque el tema acá era que Jesús es el centro, y Jesús era el que iba a restaurar las divisiones que se estaban suscitando dentro de la comunidad a causa de inclinarse en las diferencias de enseñanza y también por las diferentes conductas arrogantes por el tema de la inmadurez. Entonces, todo este versículo 15 gira en torno al amor del apóstol en que no nada más estaba dando una enseñanza, sino que los veía como a hijos. O sea, aparte de ser el maestro que daba una enseñanza, no eran solamente una enseñanza, sino también había un amor profundo en ellos que anhelaba verlos madurar. Anhelaba verlos madurar. Entonces, ellos podían tener muchos maestros, porque maestros pueden tener muchos, pero cuando él se refiere a padre, es porque él como que lo coloca en mayúscula. Había muchos instructores en Corintio, pero como él los engendró por medio de la predicación del Evangelio, que es como quien dice, ellos llegaron a la fe por medio de lo que él predicó. Entonces eso es como un discipulado, y la autoridad que el apóstol tenía
no nada más se basaba en una enseñanza teórica, sino también en el amor de Dios que estaba en su corazón y que los veía a ellos como a hijos. Quizás también la diferencia de edad, pero más allá de eso se enfatiza eso. El discipulado que el apóstol estaba dando era un discipulado de padre a hijo, en ese amor, en esa preocupación de verlos crecer, de verlos madurar, como el Padre nos ve a cada uno de nosotros. Y así debe ser cuando una persona tiene un maestro genuino. Por eso es que cuando una persona está siendo discipulada por un maestro que ama y que quiere realmente que aprendan, no solo para que teóricamente se documenten o que tengan sabiduría solamente teórica, no, es para crecer en la fe, es para crecer espiritualmente y que puedan madurar, comportarse como espirituales. Hay una diferencia muy grande, porque recuerden que si nosotros nos vamos a nuestro hogar biológico, tenemos un padre que también se comporta como nuestro maestro, porque el padre nos instruye, ¿no? Pero cuando tenemos un maestro que también nos instruye en diferentes conocimientos, el amor no es el mismo al del padre. Entonces por eso es que hay una diferencia allí, y esa es la diferencia que el apóstol está resaltando. Hay un guía que te ayuda al conocimiento, pero no te ama como a un padre. Entonces hay que tener cuidado con estas diferencias y entender pues que hay allí un vínculo, y entender en el contexto cuál es el vínculo y qué quiere específicamente abordar el apóstol. Vamos a seguir leyendo. El versículo 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Y vemos que inmediatamente el apóstol exhorta a toda la comunidad de los corintios a que sean imitadores de él. A que sean imitadores de él. Que sigan su ejemplo. Que sigan su ejemplo. En la humildad, en el amor, en una vida de acciones, en una vida de transformación. Seguimos leyendo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y vemos claramente, o sea, que era Timoteo estimado como a un hijo, porque él era fiel, porque el apóstol pues lo estimaba de esa manera, como estimaba a todos los de Corintio también. Pero Timoteo era un ejemplo de lo que era esa relación. Y vemos que el apóstol pues les dice que él los iba a ayudar pues a recordar la manera en cómo el apóstol vivía siendo seguidor del Señor, y que esa era la misma manera de vivir que enseñaba en todas las iglesias. Por eso es que él decía que sean imitadores de él. Él era el vivo ejemplo del evangelio para muchas personas, como en el caso de Corintios, que aunque tenían dones espirituales, no se comportaban como espirituales por la inmadurez que había. Versículo 18: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Que es lo que estamos viendo. Incluso la arrogancia de algunos se aumentaba por el simple hecho de que ellos creían que el apóstol jamás iba a regresar, que el apóstol nunca iba a ir, y se volvían más arrogantes. Entonces vemos que dice: pero iré pronto a vosotros
si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo que a mí me gusta mucho y que ustedes tienen que tener siempre allí presentes de este capítulo 4. Dice el apóstol: iré a visitarlo pronto. Obviamente, como se nos ha enseñado, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, como nos enseña la epístola de Santiago. Cuando esté allá, sabré no solo lo que esos arrogantes, es lo que está diciéndonos, pueden decir, sino realmente lo que pueden hacer. Y es lo que nos ha enseñado el apóstol cuando comenzamos el capítulo 2, que vimos que el versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y es lo mismo que estamos viendo acá. Hay muchos arrogantes que el apóstol iba no solo a escuchar, sino a saber cómo era su manera de vivir. Porque, como lo dice acá, el poder de los que andan envanecidos. Y el versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Hermanos, un versículo que tiene que estar en nuestro corazón. Seamos de aquellos que viven de acuerdo a ser seguidores de Jesucristo. Que esa sea la misma manera, imitando todo lo que nos está enseñando, la sabiduría que el Espíritu nos está revelando a través de esta epístola, para que nosotros accionemos conforme a lo espiritual y que podamos dejar la inmadurez atrás y podamos seguir adelante creciendo en la fe. Culmina el versículo 21: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, prácticamente, ¿qué quieren o qué prefieren? ¿Que vaya dispuesto a reprenderlos o a castigarlos, por decirlo así, o que vaya con amor y gentileza? Y eso es lo que ya, seguiremos compenetrando pues en los capítulos que siguen. Por ahora, quedamos acá. Espero que haya sido de edificación, mis hermanos, y nos ayude a reflexionar y a seguir pues adelante en este caminar de fe. Dios les bendiga.